agradecerles a todos por asistir a... Espérate. Sí, seguro que ya todo está bien, ¿seguros? Ya, Sí, está todo bien. espérate. No falta... No falta Mauro. Sí falta, pero iniciaremos sin él. Bueno, entonces iniciemos. Hoy Yo 14 de debo noviembre. retirarme a las 9 de la mañana, ¿no? Vale, profe. Listo, profe, perfecto. Bueno, Voy a vamos a estar... tratar de aguantar lo más posible, pero si me retiro es porque estoy en una reunión de acá. Damos esta sección por iniciada, hoy 14 de noviembre, en el cual presentaremos el Focus Group sobre los factores que afectan las IRS en Cali. Y pues presento a mis compañeros, José Cerón, Sebastián García, Carol Concha y pues yo, Juan Antonio Escobar, que pertenecemos a la clase de investigación de mercados. Y pues le pedimos a los profesores que cada uno se presenten y pues que son profesores de qué clases, por favor. Empezamos con Pedro León. Mi nombre es Pedro León Cruz Aguilar, soy profesor de la facultad del programa de administración en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y trabajo todo lo que es fundamento de administración, estrategia y prospectiva, que es mi especialidad. Soy doctor en administración, pues si es para eso, si sirve para algo eso. Bueno. ¿Algo? Profe. ¿Y qué más sigo? Nada, profe, con eso está bien. Profe El Wilfredo. profe Wilfredo que se presente, porfa. Buenos días, colega Pedro y estudiantes en proceso de graduación. Mi nombre es Wilfredo Guaita, pertenezco a la Facultad de Ingeniería, trabajo en las asignaturas de investigación de operaciones, educación, toma de decisiones, variado, siempre en el área de proceso productivo. Ya 3 años en la organización, me he involucrado con los procesos de plan de fortalecimiento, autoacreditación, revisión curricular, etcétera, etcétera. Pertenezco al grupo de investigación COMBA y ahí estamos trabajando con un proyecto de cadenas agroalimentarias en Colombia, cereales y granos. Si algo puedo aportar en este grupo, bueno. Listo, muchísimas. Y pues, hoy tendremos dos moderadores, yo, José Miguel y yo. Entonces, por favor, José Miguel, Faltó continúa. un profe. Perdón. El profe Pablo. Buenos días, bueno, muchas gracias. Yo me llamo Pablo Bedoya, soy magíster en Filosofía de la Universidad del Valle, investigador doctoral de la Universidad del Valle, el Grupo Ágora de Filosofía entre Antiguos y Modernos. Trabajo en el campo de Humanidades, Argumentación, he dictado cursos de persuasión, argumentación, escritura académica y también enseño pues, filosofía antigua. Ese es como mi trabajo principal. Listo, muchísimas gracias, profe. Y seguiremos con el orden del día, porfa, José. Muy buenos días, profesores. Como segundo, pues moderador, agradecerles el tiempo de cada uno de ustedes, es el tiempo que nos sacaron para atender este pequeño espacio. Les cuento a los tres profesores que serán 7 preguntas sobre los factores, como dijo mi compañero, que afectan la competitividad de las IES en Cali. Se harán 7 preguntas donde serán cortas y simples. De igual manera, pues, alguna duda, algo, estamos aquí presentes pues para eso. Y listo. No sé si hay alguna pregunta para los 3 profesores o todo está... Listo. Somos oídos. Iniciamos con las preguntas. Ajá. Bueno, como primera pregunta es
¿cuál crees que son los principales factores de las IES en Cali que afectan su competitividad? Ustedes se refieren a las instituciones de educación superior, ¿no es cierto? Sí, sí, profe. Correcto, profe Pedro. A ver, si quieren yo sigo. A ver, los factores que afectan la competitividad de las instituciones de educación superior en Cali, tendríamos que mirarlo en dos aspectos. Uno, la educación es un derecho en Colombia. Y por ser un derecho en Colombia, no debía estar sometida a leyes de mercado. Entonces, allí no debería haber competitividad. Pero lo mismo que la salud está sometida a un mercado regulado. Entonces, uno de los factores que más afecta a la competitividad es el precio, el costo del semestre y los costos de manutención del estudiante. Entonces, yo creo que aunado, pues obviamente, a una calidad de la institución, los padres y los estudiantes, los padres que son los que muchas veces toman las decisiones en el caso del diurno, de los que estudian nocturnos y son menores y digamos y no trabajan, y los empleados son los que toman la decisión en el caso que los que estudian nocturnos. Yo creo que allí está algo muy, muy, muy grande, que es el costo, el valor de la matrícula. A eso súmele cuántos buses va a gastar, cuánto es el tiempo de desplazamiento, tiene que almorzar o no tiene que almorzar allá, bueno, todas estas cuestiones. Entonces, pienso que por ahí va. Gracias, profe. Bueno, ¿puedo? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, bueno, la pregunta es compleja porque me hablan de los factores que afectan la competitividad en Cali. Pero como Cali no es una isla dentro de Colombia, ella es afectada por políticas nacionales que permean sus políticas institucionales y de alguna manera pueden afectar su competitividad. Coincido plenamente con el profesor Cruz que una de las variables más importantes que está afectando la competitividad en las organizaciones es el costo. El costo de la educación, el costo de pagar una matrícula elevada en promedio. Uno puede sacar los datos relativos a cuánto cuesta una universidad privada su semestre y puede saber las tendencias, si van creciendo, se estabilizan o decrecen. Si le sumamos el costo de la matrícula, encima de eso las instituciones se quejan de que está bajando la matrícula, se están cruzando dos variables ahí complicadas. Por un lado se sube el costo y por otro lado bajo la matrícula. Quiere decir que las instituciones están compensando la baja de la matrícula con un costo más alto, ¿cierto? A ver si me explico. En tercer lugar está todo lo relativo a cómo yo facilito que el estudiante transite suavemente o con una prosecución al 100% buena, semestre a semestre, para que no le afecte tanto su estadía en la institución. Desde luego, mientras más tarde, más costoso, mientras menos tarde, menos costoso. Y ahí tengo tres variables que afectan la competitividad. Pero son varias, pues es un problema multifactorial. Tengo problemas de infraestructura, tengo problemas de profesores que rotan mucho por bajos salarios, tengo problemas de comunicación, tengo problemas de acceso. Es decir, analizar la palabra competitividad en Cali no es una pregunta difícil, de manera que la respuesta no es tan profunda como la pregunta, porque hay que sentarse y analizarse las variables y jerarquizarlas. Pero si tengo que jerarquizar alguna ahorita, yo diría que es el costo del acceso por lo alto de las matrículas, porque de alguna manera en toda la información que uno recoge de manera informal, muchos estudiantes trabajan
para poder compensar sus estudios. Algunos tendrán becas, algunos tendrán créditos. Obviamente ahí hay facilidades que la universidad puede dar, becas, créditos, pero son políticas para atenuar que el estudiante transite a lo largo de su carrera. Palabras más, palabras menos, la competitividad en las instituciones, en las IES de Cali no, no se ve, cuantificarla no es fácil. Lo que sí se observa es que hay una especie de merma en la calidad de la educación y eso está incidiendo en la investigación de la docencia y en consecuencia si no hay investigación en docencia no hay buena universidad. No habrá estudiantes de calidad, no habrá estudiantes que se puedan insertar rápidamente en el mercado de trabajo, o habrá estudiantes con limitaciones para proseguir en una especialización, maestría o doctorado. Muchísimas gracias. Si tenemos que hacer una escala del 1 al 10 de la competitividad de la GE, yo la pondría en 6. Listo. Muchísimas gracias, profe. Qué pena, pero buscaremos que la respuesta no dure más de 3 minutos. Vamos a avanzar de la manera más rápida posible. Listo. Bueno, 3 elementos principales para mí, para ser corto. La primera, la falta de cualificación docente. Las IES de Cali, pues a diferencia de pronto de la Universidad del Valle, la ICESI o la Javeriana, muchas tienen docentes sin formación doctoral o sin posgrados en educación y los trabajos que se hacen acá en educación pues son de muy baja calidad. Entonces podemos ver, según un estudio que hizo la Universidad Nacional, por ejemplo, no hay muchas variables en didáctica, en metodologías, en pedagogía, y eso hace que muchos de los estudiantes que van a las aulas pues no puedan aprender, sobre todo a investigar y a ser autónomos. El primero es problema docente para mí, el segundo es un problema de inversión, falta de inversión en infraestructura, ciencia, tecnología. Considero que somos un país muy atrasado en este tipo de inversión y eso evita que tengamos investigación que genere patentes y que genere avance pues, de vanguardia a nivel mundial. Y el tercero, y no creo que menos importante, es la corrupción y el tráfico de influencias. Muchos docentes de los que están en las universidades privadas están porque son amigos de alguien, hermanos de alguien, y pues eso, a diferencia de las universidades públicas, aunque también pasa, evita los méritos. Y creo que hace falta concurso de méritos en las universidades privadas y más, mejores pagos también y más cuidado en eso de la transparencia. Esa es mi visión. Muchísimas gracias, profe. Supremamente interesantes esas respuestas. Pasemos con la siguiente pregunta. ¿Qué opinan sobre la educación en Cali en comparación al resto de las ciudades? Profe Pedro Leo. Sí, ¿nos repite la pregunta, perdón? ¿Qué opinas sobre la educación en Cali en comparación? ¿Qué opinas sobre la educación en qué? Cali, precisamente en Cali. Sobre la educación superior en Cali. Profe Pedro León, bien. a comparación de otras ciudades, ¿qué opinas sobre la educación en Cali a comparación de otras ciudades? A ver, la educación superior en Colombia, como en Cali, tenemos inconvenientes. Uno, que las instituciones de educación superior, nosotros los docentes estamos lejos de la realidad. Los de administración estamos lejos de las empresas. Por ejemplo, nosotros deberíamos estar en este momento trabajando sobre el Pacífico colombiano, cómo desarrollar el Pacífico colombiano, cuáles son las empresas que deben existir en el Pacífico colombiano, cuál es el modelo de negocio. ¿Sí? Deberíamos estar trabajando sobre eso. No estamos trabajando sobre eso. Entonces, eso nos demuestra que los esfuerzos, nosotros muchas veces como docentes, como investigadores, como académicos, estamos lejos de la problemática de la región. Y estamos investigando cosas que son muy importantes, cosas que son muy interesantes, pero que muchas veces no solucionan problemas de la región. Esto no quiere decir que no se haga investigación básica.
La investigación básica es necesaria para la investigación aplicada. Allí, para mí, hay un problema en las universidades. Dos, en la parte de extensión. Mira que hay universidades que están llegando a la gente, que están trabajando con las comunidades. Yo oigo a mis compañeros de tiempo, ya, yo oigo a mis compañeros de la facultad y ellos tienen trabajo con las comunidades, pero no somos todos los docentes los que tenemos trabajo con las comunidades. Entonces, para mí ese es en carrera como administración, para mí ese es un problema, una falla, ¿sí? Profe Wilfredo, lo escuchamos. Bueno, en cuanto al balance sobre el desarrollo en el departamento del Valle del Cauca, es obvio que cada región del Valle del Cauca tenga desarrollo dispar. Es allí donde está la falla, porque creemos que con el modelo educativo actual podemos atacar a todos los sectores de los distintos 32 departamentos y 42 municipios solamente en Cali. Imagínense ustedes la variedad de estructura gubernamental burocrática que de pronto ayuda o de pronto desayuda. Vamos a decir que ayuda para darle el sentido positivo a la palabra burocracia. Pero esas entidades gubernamentales en sus desarrollos, en sus propuestas, de alguna manera no hacen una investigación, algo así como lo que están haciendo ustedes, para ver cuál es el desarrollo, cuál es el potencial de desarrollo de cada área, de cada sector del Valle del Cauca en particular. Me dijiste que era en educación en Cali. En Cali. Sí, Comparada con otras ciudades de Cali o de Colombia. De Colombia, profe. De Colombia. Bueno, en todo caso, yo creo que el patrón se replica, porque uno observa y escucha y no hay una relación entre mi desarrollo local y lo que la universidad puede ofrecer. Entonces, las instituciones gubernamentales no se están acercando a las instituciones de educación superior privadas. O nosotros no nos estamos acercando apropiadamente a los sectores gubernamentales, porque eso nos va a dar una idea de a dónde voy a direccionar las carreras, qué ajustes curriculares debo hacer, si debo mantener una malla curricular de 5 o 4 años, etcétera, etcétera. Salen muchas preguntas que tendrán respuestas oportunas o respuestas en el largo plazo, pero ese cruce debo hacerlo, porque ese es el cruce que yo necesito para tratar de que la educación en Cali sea superior a otras ciudades. ¿Y cómo sé que es superior? Porque si Cali empieza a incrementar su Producto Interno Bruto, consecuencia de que más empresas, más ingenieros prestando servicios en esas empresas, pues es un indicador fundamental. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias. Profe Paulo. Sí, bueno, muchas gracias. Yo creo que el principal problema de Cali frente al resto de regiones o el Valle del Cauca frente a las otras regiones es la falta de inversión en infraestructura y en tecnología. En Bogotá, en Medellín, eso ha cambiado, y también los niveles de deserción. Se dice que la deserción anual en el Valle del Cauca es del 11% y, semestral en el Valle del Cauca. Y las carreras en promedio de las carreras desertan el 40% de estudiantes en el Valle. Quiere decir que 4 de cada 10 estudiantes que se matriculan a una carrera universitaria en el Valle del Cauca no la terminan. Entonces, son muchos factores que hacen que la deserción sea tan alta, entre ellos los factores socioeconómicos. Nuestra región no ha tenido un avance económico como lo ha tenido, por ejemplo, la región antioqueña. Yo creo que esa falta de trabajo, esa falta de proyección laboral de los profesionales hace que muchos deserten de sus carreras. Es mi visión. El profesor Pablo tocó una cosa muy importante, que es la deserción estudiantil. Él hablaba de 4 de cada 10 estudiantes que entran no terminan la carrera. Ese es un problema grave que tenemos en el Valle del Cauca,
y que yo creo que vale la pena que se lo reafirme y que no se ha podido resolver. O sea, no hay los estímulos necesarios con el fin de que para que el estudiante permanezca en las universidades. Yo creo que eso es algo que puntualmente se debe mirar, cuáles son esos incentivos que hay que dar en el Valle del Cauca para que el estudiante permanezca en la carrera. ¿Cuáles son los incentivos o cómo podemos aportar? ¿Qué se puede hacer para que cada vez haya menos deserción desde su punto de vista, profe? ¿Cómo podemos aportar? ¿Cuáles son las causas de la deserción? Las causas de la deserción están ligadas al desempleo. Las causas de la deserción están ligadas a la falta de cupos en la educación superior. Bueno, pero el que ya entró es el que deserta, pero están ligadas al desempleo. Las causas de la deserción están ligadas a los costos de la educación superior, al valor, efectivamente al valor de la matrícula en la educación superior y lo que les decía, a los niveles de pobreza. Entonces, que la persona salte, por decirte algo, en el Valle del Cauca entiendo, parece que el profesor Bedoya tiene los números mejor que cualquiera de nosotros. Entiendo yo que en el Valle del Cauca eran más de 7.000 estudiantes de bachillerato cada año en Cali. Y solo hay cupo para 6.000 estudiantes, ¿sí? Para 2.000 estudiantes. Entonces 4.000 se quedan fuera. Eso, por ahí comienzan a aparecer los niños. No tienen empleo porque no tienen experiencia. No tienen y no entran a la educación porque no hay cupo. Estos 2.000 que entran y muchos de ellos tienen grandes dificultades para permanecer. Muchos tienen dificultades de alimentación. Hay estudiantes de la Universidad del Valle que solo comen en el día el almuerzo que da la Universidad del Valle. Y eso, allí tenemos dos. No tienen o han accedido a un crédito para pagar el costo de la matrícula, los textos, el transporte, el día a día. Entonces, 3. Por ejemplo, muchos de estos estudiantes vienen de colegios de la costa pacífica colombiana. Yo estudié allá y por eso nombro esa parte. Y allí y nosotros tenemos unos índices muy bajos. Y además de esos índices, el nivel de la educación en estos colegios es, pero malo. ¿Y qué pasa? Cuando llegamos aquí, por ejemplo, nos encontramos que tenemos problemas de matemática, de lectura, de interpretación, de escritura, y el estudiante entra a una carrera y si está en una universidad pública al tercer semestre ya sale por bajo rendimiento. O sea que los problemas, además de lo otro, es la diferencia, la inequidad, podríamos decir, que hay entre los diferentes entre los diferentes cursos de bachillerato. Yo quiero decir, la inequidad que hoy se refleja en salud, esa inequidad también se refleja en la educación en el Pacífico colombiano. Nosotros, la educación nuestra es de muy bajo nivel frente a la educación que recibe un estudiante que estudia en Cali. ¿Sí? Entonces, esa es otra parte. Listo. Bueno, para reforzar los números que dice el profesor Bedoya, que tiene los de Cali, la tendencia, según Expedito, al Sistema Nacional de Seguimiento y Permanencia, indica que desde el 2020 la tendencia ha crecido desde el 15 al 20%. Creciente, cuando hay 3 eventos hacen una tendencia, quiere decir que es preocupante. Es decir, hay una falla que hay que analizarla y analizarla con mucha seriedad. Además del asunto relativo a por qué el estudiante no permanece. Bueno, primero, costo. Segundo, tiene que trabajar. Entonces, tercero, la institución tiene que darle las facilidades de monitorea, de becas medias, becas totales,
cuadros de honor y reformar su estructura curricular para ver de qué manera estas carreras de 5 años pueda irla comprimiendo a 4 años, 4 años y medio, para que tenga un práctico más. Así que, en conclusión, pues la tasa de deserción se lleva a un ritmo creciente desde el 2020. Estamos en el 2023, todavía esta página nacional del Sistema de Seguimiento Nacional de Permanencia no ha actualizado los datos del 2022, veremos el comportamiento en el 2023. Dale, seguimos con la siguiente, Juan Antonio. Hola, hola. Hola, Juan, yo hago esta tercera pregunta. Esta tercera pregunta viene muy ligada a lo que dijo el profe Wilfrido, que dice, ¿cómo cree usted que ha evolucionado el panorama educativo en Cali en los últimos 5 años? Bueno, no sé si puedo empezar, ya que no participé en la anterior. Hay 4 variables explicativas que hacen que no haya un crecimiento en los últimos 5 años en educación superior. Una Comisión Nacional de Educación hizo un estudio con el Ministerio de Educación que las explica, son las variables personales, académicas, socioeconómicas e institucionales. Y en esas variables que hacen que la educación en general, por la falta de inversión social o de inversión en infraestructura, pero también por los factores socioeconómicos de la región. Y ahí podemos encontrar unos datos que creo que han hecho que en vez de un crecimiento haya un decrecimiento según el Ministerio de Educación en general en la educación media y la educación superior, y es los ingresos familiares, por ejemplo, el decrecimiento del ingreso y de la permanencia de estudiantes con bajos ingresos familiares de menos de 2.5 salarios mínimos, a diferencia de la media, está en el 46.7%, es decir, las personas entre menos ingresos tengan, menos posibilidades tienen de ingresar a la universidad, a la educación superior y de permanecer en ella. Además, las personas que trabajaron, que tenían un trabajo mientras ingresaban a la universidad, es decir, que trabajaban y estudiaban, el 57.5% de esas personas no pudo permanecer en la universidad. Entonces, creo que uno de los factores que más influencia en que la educación no avance es que nuestra sociedad como tal, el Valle del Cauca, no ha tenido un crecimiento económico significativo, hay mucha carencia económica y social, falta de oportunidades, y creo que esa falta de inversión, de creación de empresa privada, de todo esto que ha hecho falta en la región, además del estancamiento a partir del estallido social, que también tuvo un impacto muy profundo en la región a nivel económico, la pandemia. Entonces creo que estos 5 años han sido muy negativos, y para mí lo más, digamos, el factor principal es el factor socioeconómico. Bueno, continuamos con la quinta. Creo que la cuarta ya la habíamos tocado un poquito como con la retroalimentación que hizo mi compañero Juan Antonio. Entonces, bueno, la cuarta pregunta nos habla de los factores que están afectando la deserción. El profe Wilfredo y el profe Pedro León ya nos había como retroalimentado sobre ese tema, pero no, como teníamos esta pregunta aquí, pero como que nos adelantamos, igual queremos escuchar al profe Pablo, que no nos pudo dar su punto de vista sobre esta pregunta. Bueno, pues ahí más o menos lo estaba tocando ahorita, Caro, y es que para mí es el origen socioeconómico de la familia, el carácter de la construcción de la familia, y digamos, ahí están en los 4 aspectos: el personal, el académico, el socioeconómico y el institucional. Hay un estudio muy interesante que ahorita lo estaba revisando, hablaba, por ejemplo, de cuando las personas no tienen, le hace unas preguntas, las personas no tienen vivienda propia, por ejemplo. Entonces, para mí, en las condiciones socioeconómicas, dice, por ejemplo, aquí, si las personas tienen salarios mínimos de menos de 2.5 y además tuvieron un bajo puntaje para examen de estado, prueba de estado, es decir, estuvieron en una institución educativa quizás sin una calidad o sin una garantía para este tipo de exámenes, de estas personas, el 58% de personas que tuvieron una institución educativa con bajo puntaje y además no tienen vivienda propia y bajas condiciones socioeconómicas, 6 de cada 10
no mantienen la universidad. Entonces, sí es muy importante el factor socioeconómico, porque en cambio las personas con salarios altos y que además tuvieron, ese es un estudio que lo pueden encontrar, el estudio sobre deserción estudiantil en la educación superior colombiana del Ministerio de Educación Nacional, que ahorita se lo envío acá. Según ese estudio, de las personas con salarios altos y que además estuvieron con colegios con alto puntaje de ICFES, esas personas solamente, en general, el 16% desertaron. Entonces, si el factor socioeconómico, según este estudio del ministerio, tiene que ver mucho con la deserción escolar. Vale, entonces podemos concluir que como el mayor factor que está afectando la deserción en este momento en Colombia y pues en Cali sería como la parte económica. Entonces, ya cerrando esta pregunta, seguiríamos a la quinta. Porfa, Juan Antonio, nos cuentas cuál sería la quinta pregunta y iniciamos con el profe Pedro León, que creo que se tiene que retirar, a ver si capaz de pronto alcanza a respondernos la quinta. Claro, la quinta pregunta ¿es fácil ingresar a la educación superior en Cali? Y explíquenos por qué. No es fácil. No es fácil porque lo hablo yo desde una persona que soy de región. Queremos ingresar a una universidad pública, nos cuesta, ya que en las universidades públicas es una lotería entrar. Y obviamente tendremos que desplazarnos a nuestra región, de donde vivimos. Yo que lo viví a los 17 años, sé qué significa eso. Si queremos ingresar a una universidad privada, nuestros padres deben de tener ingresos para hacerlo. Y además pagar los costos de la vivienda. Entonces no es fácil. No es fácil. Entonces, me retiro porque acá me están con toda la razón. ¿Sí? Chao. Dale, profe, muchísimas gracias. Ok. Bueno, no es fácil. Ya nuestro profesor Pablo había señalado causas de permanencia en la institución. Si esas causas se mantienen y se replican, obviamente prevalecen también para el acceso a una institución. Yo puedo hablar por las instituciones privadas porque no he trabajado en públicas aquí en Cali, pero ya de viva voz conozco que es ingreso. Es la necesidad de pagar entre 6, 7, 8 millones, dependiendo de la carrera, semestralmente. Y eso es una carga extremadamente pesada, porque con un salario mínimo de 1,000,000 mitad, con una inflación creciendo lenta, con una infraestructura, vamos a decir, vial que limita a veces mis accesos, con un combustible en crecimiento, todos estos elementos, cuando el estudiante o la familia del estudiante va a tomar la decisión, lo tiene que poner en juego como criterios de decisión. ¿Y cuáles serían las opciones? Bueno, estudiar una carrera corta, no estudiar pero con grandes sacrificios, o simplemente dedicarse a trabajar y esperar mejores oportunidades. En conclusión, no es fácil. En la pública, bueno, ya el profesor ha dado su respuesta por lo limitado que es el acceso a las universidades públicas. Algo que no debería ser así. Aquí el Estado debería garantizar, una vez que usted va bachiller de la República, un cupo seguro en el institución. Pero no se está haciendo así, porque la política nacional no se qué rumbo toma. Bueno, bien, gracias, profe. Perdón, para mí no es fácil el acceso, tiene que ver con un problema de cobertura. Hace falta, al menos en Cali, otra universidad grande, otra universidad pública o privada. Son muy pocos los cupos para la cantidad de estudiantes que egresan, y además, pues las universidades privadas tienen altos costos en la matrícula, entonces evidentemente el acceso es muy limitado. Vale, muchísimas gracias, profe Wilfredo, muchas gracias, profe Pablo. Continuamos con la siguiente, nos colabora José Miguel o Juan Antonio, por favor. Profe, muchísimas gracias por la intervención. La sexta pregunta es, ¿qué aspectos cree que necesitan más atención
para incrementar la competitividad en la educación en Cali? Creo que esta pregunta que estamos tomando ahora, como que la hemos estado trabajando un poquito durante todo el focus group, ¿no? Entonces, en este caso, como hacer una retroalimentación corta, creo que hemos tratado mucho sobre qué aspectos se necesita, ya que también tratamos cuáles son los que afecta. Entonces, te escuchamos, profe Wilfredo, ¿qué piensas, qué aspectos necesitaría? Ya va, claro, correcto, porque es que es multifactorial, no solamente se trata de un aspecto socioeconómico de la capacidad del estudiante y su familia de sostener. Tengo un problema de infraestructura, como dice el profesor Pablo, infraestructura en cuanto a cobertura, más instituciones. Tengo un problema de infraestructura tecnológica. Tengo un problema relativo a la formación profesoral. Aquí hay pocos doctores, porque es muy difícil hacer un doctorado aquí en Colombia, aquí en Cali. Tengo un problema de pocos doctores, tengo un problema de investigación, porque el doctor es un docente o un profesor que va a investigar. Entonces tengo una multiplicidad de variables, 5, 6, 7 variables que están limitando la capacidad de acceder, de ser competitivo. Y el último factor que se me ha pasado es la conexión entre las instituciones y las empresas privadas, de que se necesita más sincronización y mejor trato al estudiante. Si voy a ir a una especie de pasantía o de estadía, tratarlo bien, aumentarle su salario, darle facilidades para que entiendan de que ese joven que está allí no es un estorbo, ese joven está ahí, es el futuro de la organización. Pero muchos empresarios lo ven con cierto desdén, como que tenga poca capacidad, sabiendo que ese es su futuro como mano de obra profesional para su organización o para el desarrollo de Cali, de Colombia o de Latinoamérica en general. Porque yo no sé dónde va al fin y al cabo a trabajar el estudiante. Si va a trabajar bajo dependencia, porque si va a ser un emprendedor, felicitaciones. Bueno, muy bien. Yo considero que Cali necesita otra universidad pública, distrital, municipal, que la maneje el municipio para mí. Y eso en infraestructura, invertir en infraestructura universitaria, tecnología y ciencia para concluir inversión. Hace falta inversión económica. Y por otra parte, para que sea competitivo, lo que dice el profe, también inversión en lo académico, que los docentes de las universidades e instituciones de educación superior tengan acceso a doctorados, a becas de doctorado con mayor facilidad, porque pues, si no tenemos docentes bien preparados, los estudiantes que vienen pues tampoco van a poder estar. Correcto. Bueno. Dale, Carlos. No, dale. Creo que esta sería ya la última pregunta, ¿cierto, Juan Antonio? Y yo creo que ya con esto es suficiente. Ya, bueno, pues queremos terminar agradeciéndole a cada uno de los profesores que pudo asistir a esta reunión y ayudarnos con este focus group, al profesor Pablo por esas respuestas tan concretas, al profesor Wilfredo, muchísimas gracias por todos los aportes y con esto damos por cerrado la reunión de hoy, el focus group de hoy. Y no, de nuevo mil gracias a cada uno de los que asistió. Lastimosamente no está el profesor Pedro para poderle agradecer, pero con esto cerramos hoy. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Para terminar, como es poco grupo, hace falta, no sé si la asistencia o una especie de acta, porque estas cosas hay que dejarlas explicar. Sí, en un momentico le enviamos a WhatsApp la asistencia, profe, para que por favor no la... Muchas gracias, muchachos. Gracias, Caro, profe, que estén muy bien. Feliz día, bendiciones. Pablo. Profe, muchísimas gracias. Chao, Antonio. Chao, muchas gracias. Que tengan buen día. Lo digo pronto.